Tu vida, probablemente, tiene más hábito que elección. Piensa un momento. ¿Cuántas cosas haces realmente porque quieres? ¿Y cuántas haces simplemente porque llevas años repitiéndolas? Mismos pensamientos, mismas reacciones, mismo tipo de personas. Y también mismos errores. A veces incluso las mismas recaídas. Y lo extraño es que solemos llamar a eso vida. Porque el ser humano tiene una capacidad increíble para entrar en ciclos y no darse cuenta de que está dentro. Ciclos emocionales, ciclos de hábitos, ciclos de relaciones y ciclos de vacío. Y quizá muchas vidas no son caminos, son bucles. Así que hoy vamos a hablar de por qué repetimos patrones y por qué muchas veces confundimos movimiento con cambio. Nos gusta pensar que tomamos decisiones constantemente, que elegimos quiénes somos, lo que hacemos, lo que sentimos, incluso cómo vivimos. Pero si te paras a mirar con atención, gran parte de tu vida probablemente funciona sola. Te despiertas, coges el móvil, piensas las mismas cosas, reaccionas parecido, consumes parecido, en definitiva buscas lo mismo. Y al día siguiente otra vez. Y no hablo solo de pequeños hábitos, hablo de cosas más profundas. El tipo de personas que te atraen, las discusiones que repites, las inseguridades que vuelven, la manera en la que escapas de ti mismo. Porque muchas veces no vivimos desde decisiones conscientes, vivimos desde patrones. Y cuanto más repites algo, más empieza a parecer parte de ti. El cerebro humano está diseñado para automatizar, porque pensar constantemente consume energía, así que convertimos comportamientos en rutinas, emociones en reflejos y formas de vivir en identidad. Y después de años repitiendo algo, ya ni siquiera te preguntas el por qué lo haces. La repetición acaba disfrazándose de personalidad. Por eso a veces una persona puede jurar que quiere cambiar, y aún así volver exactamente al mismo lugar. Porque el ser humano no siempre hace lo que le conviene. Muchas veces hace lo que le resulta familiar. Hay algo curioso en el ser humano. Muchas veces preferimos un dolor conocido antes que una incertidumbre nueva. Y eso explica muchas más cosas de las que parece, porque solemos imaginar el cambio como algo lógico. Si algo me hace daño, simplemente dejaré de hacerlo. Pero el cerebro humano no funciona tan simple. El cerebro no siempre busca lo mejor para ti. Muchas veces solo busca lo que ya conoce. Por eso hay personas que vuelven a relaciones que le hicieron daño. O recaen en hábitos que juraron dejar. O repiten dinámicas una y otra vez, aunque saben perfectamente cómo terminan. Porque una parte del cerebro ya conoce ese camino. Quizá ahí está una de las contradicciones más extrañas del ser humano, que a veces preferimos sufrir de una manera conocida antes que enfrentarnos a algo nuevo. Porque cambiar de verdad significa entrar en territorio desconocido, y el cerebro interpreta muchas veces lo desconocido como peligro. Por eso romper un patrón no es tan fácil, porque no solo cambia una conducta, a veces sientes que estás cambiando una parte de ti, y eso da miedo, mucho miedo. Entonces hacemos algo muy humano. Confundimos pequeños momentos de cambio con transformación real. Y ahí empiezan muchos ciclos otra vez. Hay una escena que se repite muchísimo en la vida. Un día alguien toca fondo, se cansa o simplemente tiene un momento de claridad y entonces decide cambiar. Empieza una rutina nueva, borra aplicaciones, empieza el gimnasio, cambia hábitos y se motiva. Y durante unos días o unas semanas realmente siente que algo ha cambiado. Pero muchas veces solo se ha movido, no ha cambiado, porque moverte no siempre significa transformarte. Y eso pasa porque confundimos intensidad emocional con cambio real. Una reflexión profunda no cambia una vida, un día motivado tampoco, ni siquiera tomar una decisión. Porque el problema no suele estar en el momento, sino en el patrón que vuelve después. Porque hay personas que sienten que llevan años cambiando, pero en el fondo siempre terminan en el mismo lugar, mismo vacío, misma ansiedad, mismas conductas, solo cambia la forma. Hay gente que incluso cambia de ciudad, de pareja o de rutina, pero nunca sale realmente de sí misma, porque cambiar de verdad no es añadir cosas nuevas. A veces es entender por qué necesita repetir las antiguas. Y eso ya es mucho más difícil. Porque a veces el ser humano, si sale de un ciclo, solo es para entrar en otro distinto. Y quizá aquí está una de las trampas más extrañas del ser humano. Creer que hemos cambiado, cuando en realidad solo hemos cambiado de forma. Porque a veces una persona deja una adicción y convierte el trabajo en otra. Deja una obsesión y crea una nueva. Sale de una relación tóxica para acabar buscando exactamente el mismo tipo de persona. Y esto pasa porque muchas veces no resolvemos el vacío, solo cambiamos la manera de taparlo. El ser humano tiene una capacidad increíble para disfrazar patrones. Y claro, desde fuera puede parecer cambio, porque ahora la conducta es distinta, pero en el fondo la necesidad sigue siendo la misma. La necesidad de escapar, la necesidad de validación, la necesidad de sentir control, la necesidad de no pensar demasiado. Y cuando eso sigue intacto, el ciclo normalmente vuelve. A veces no rompemos el patrón, solo lo recordamos.
Porque el problema muchas veces no está en hacer lo que haces, sino en lo que intentas no sentir. Y ahí cambia completamente la perspectiva. Y quizá por eso vivimos en una época llena de distracciones, porque distraerse es más fácil que observarse. Mucho más fácil. Y lo más inquietante es que muchos de estos ciclos no ocurren por accidente. Vivimos en una época diseñada para mantener nuestra atención constantemente ocupada. Pantallas, notificaciones, contenido infinito y estimulación constante. Todo compitiendo por unos segundos de tu atención, porque cuanto menos piensas, más fácil es seguir funcionando en automático. Una persona distraída se observa menos. Y quizá por eso hoy es tan fácil entrar en bucles, porque casi nunca hay silencio. No hay pausa. En cuanto aparece el aburrimiento, el vacío o la ansiedad, sacamos el móvil. Y el problema no es el móvil, ni las redes. El problema es lo que pasa cuando no hay nada distrayéndote, porque ahí apareces tú. Y mucha gente prefiere cualquier estímulo antes que quedarse sola con su propia mente. Por eso hoy parece que vivimos moviéndonos constantemente, pero pensando cada vez menos. Consumimos más, deslizamos más y reaccionamos más rápido, pero entendemos menos. Y cuando una persona nunca se detiene a observarse, los patrones se vuelven invisibles. Y cuando un patrón se vuelve invisible, empieza a controlar tu vida sin que lo notes. Hay personas que creen que están tomando decisiones cuando en realidad solo están obedeciendo impulsos aprendidos. Porque al final el verdadero problema no es tener ciclos. Todos los seres humanos los tienen. El problema es vivir dentro de ellos sin verlos. Porque llegar hasta aquí puede dar una sensación extraña, como si todos fueran patrones. Y entonces nada dependiera realmente de nosotros. Pero no creo que el problema sea tener ciclos. Todos los seres humanos los tienen. El problema empieza cuando un patrón deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Hay personas que llevan tanto tiempo repitiendo una conducta que ya le llaman personalidad. Y es ahí donde los ciclos se vuelven peligrosos. Porque cuando normalizas algo durante años, dejas de cuestionarlo. Simplemente lo repites. Y quizá por eso cambiar de verdad es tan difícil. No porque sea imposible, sino porque implica mirar cosas que normalmente evitamos. Ver un patrón, pensar en ti mismo, puede destruir muchas excusas. Porque mientras no lo ves, todo parece culpa del mundo, de la mala suerte de los demás o del momento. Pero cuando empiezas a verlo, ya no puedes engañarte igual. Y quizá ahí empieza el cambio real. No cuando prometes cambiar, no cuando te motivas, no cuando empiezas una nueva rutina, sino cuando por primera vez detectas el patrón mientras está ocurriendo. Porque eso sí es conciencia real, porque al final no puedes salir de un bucle que ni siquiera sabes que estás viviendo. Quizá por eso tantas personas sienten que su vida no avanza. No porque estén quietas, sino porque llevan años girando. Mismos miedos, mismas reacciones, mismas formas de escapar. A veces con caras distintas, pero con el mismo fondo. Y quizá lo más difícil de todo no es cambiar. Quizá lo más difícil es darse cuenta que parte de ti lleva años repitiendo, porque algunos patrones no se sienten como patrones, se sienten como identidad. Y entonces entiendes algo extraño, que muchas veces el ser humano no busca libertad, busca familiaridad, incluso cuando esa familiaridad le hace daño. Y quizá crecer no significa convertirte en otra persona, quizá significa observarte lo suficiente como para dejar de vivir ciertos patrones en automático, porque algunas personas cambian, pero muchas solo cambian el decorado y siguen viviendo el mismo ciclo. Así que si este vídeo te ha hecho pensar, aunque sea un momento, me ayudaría mucho que lo apoyaras. Puedes suscribirte, dejar un like o simplemente compartirlo con alguien que creas que necesita escucharlo. Esto es El Filtro y nos vemos en el próximo vídeo.